Lo dijo en la primera hora. Son 8 de la mañana, gracias a ustedes por estar sintonizando este primer programa de A Primera Hora del 2024. Gracias por su fiel sintonía, sigan comentando en las entrevistas del día de hoy. En la última entrevista para esta mañana estamos y le damos el gusto también, ya la bienvenida, sobre todo al señor Reinaldo Armijos, exgerente de Petroecuador, con quien vamos a hacer un análisis general sobre la situación de la empresa pública. Reinaldo, ¿cómo está? Muy buenos días, Jeff Sanguña le saluda en esta ocasión. Estimados Jefferson, muy buenos días, deseándoles un excelente año a todos los radioescuchas, a las personas que nos ven por streaming, así que tengan un próspero año feliz 24 y muchas gracias por la entrevista. A usted también muchísimas gracias por haberla aceptado y un feliz año de igual manera. De manera muy general, Reinaldo, ¿cómo califica usted y cómo ve la situación actual de Petroecuador para después de ir desmenuzando el tema de a poco? Perfecto, Petroecuador, quiero empezar a indicar un contexto global. Petroecuador cada semana, cada día cuenta, porque el generar una pérdida de un día o 2 días significa muchos millones para el pueblo, no para el Estado. Ahora bien, de todos los datos y de las gestiones que se está generando últimamente, ya en las últimas 2 semanas de la parte de diciembre y todo, pues se ve una empresa que está totalmente parada por el momento. Obviamente está manteniendo producción, pero recordemos que hace alrededor de 4, 5 días tuvimos la paralización de las comunidades guaraníes del bloque 43, Claro. lo cual cuesta al país alrededor de $1.100.000 diarios, ¿no? Entonces eso fueron 17.000 barriles menos que se tuvo. Y pues eso denota que no se están tomando acciones específicas para poder mitigar este tipo de escenas y reducir tipo de pérdidas, ¿no? Entonces esto es global. Normalmente cuando empieza a suceder este tipo de cosas, esto es un encadenamiento, ¿no? También ya tienes problemas obviamente con el tema de operaciones, no puedes retomar los 17.000 barriles que perdiste de manera rápida, eso tienes que, obviamente, es con una curva incremental dependiendo a las condiciones que se tenga del equipo de exploración y producción, y todo llega en cadena, ¿no? Entonces es una pérdida que afecta muchísimo, y pues eso es algo que denota también que la gerencia general o la persona que está al frente de la empresa no está tomando a detalle ciertos temas. Es decir, de manera general, el manejo de Petroecuador no lo calificas de una manera positiva, digamos. No, en este momento no. O sea, yo creo que igual el darle inestabilidad, miren, recordemos que se tuvo la salida de la gerencia general el 11 de diciembre, se llamó a otro gerente, se lo colocó otro gerente, ese gerente también renunció 9 días posteriores, entonces es imposible. Solo, por ejemplo, un dato importante, solo cuando tú asumes la gerencia, hasta poder regularizar temas de IES, de CRI, bancos, comunicación a proveedores, a clientes, etcétera, que tienes un nuevo representante legal, toma al menos un mes. Delegaciones formales, poderes, etcétera, que normalmente se firma, demora al menos un mes. Entonces, de este tipo de escenas, pues lo que genera es, primer punto, que la gente no pueda tomar decisiones, no pueda operar de manera eficiente. Es imposible tener transparencia si es que no se tiene, obviamente, una estructura clara sobre cuál es el tema de la empresa. Y una de las cosas importantes es que recién se va a aceptar un directorio que es el cual va a determinar cuál fue el resultado del trimestre 3. Entonces están atrasados muchísimo ya con lo que se tenía que presentar, porque hay que preparar presupuesto y algunos otros temas más. Entonces está bastante, no es positivo lo que está sucediendo ahorita en Petroecuador. Sobre eso, vamos sobre la última, digamos, novedad que sucedió hace pocos días. La renuncia y sobre todo el nombramiento de un exgerente, el señor Eduardo Miranda, pero que a los 9 días pone la renuncia. ¿A qué te huele esto desde tu experticia, Reinaldo? Bueno, realmente creo que lo que fue es un apuro que tuvieron básicamente tal vez la ministra o alguien más de cambiar. Obviamente lo que no tenían es el perfil correcto, pero lo que querían hacer es un cambio inmediato. Entonces esto puede responder tal vez a razones políticas, más que técnicas, ¿no? Porque si fuera técnicas estuvieran analizando resultados debidamente y se tuviera continuidad o no continuidad conforme a los resultados. Pero en este caso fue un cambio que fue realmente súper súbito, rápido, y posteriormente están, como ha dicho la ministra en algunas entrevistas, pues
se continúan buscando, ¿no? Y que ya tienen una terna y que todo el tema. Entonces, Ujú. la forma de manejar una empresa, cualquier corporación a nivel del mundo, pues, sea privada o pública, requiere de mucha expertise. ¿Y a qué me refiero? Para poder colocar a un gerente se necesita hacer un análisis debido, resultados, evaluar resultados y segundo, al menos, poder recibir el estado de la empresa. Eso, por ejemplo, nosotros no lo pudimos hacer. No se pudo presentar ningún estado de la empresa a la minita o al directorio en sí, ¿no? Entonces, eso un poquito llama la atención porque así cambies tú de autoridades, al menos el recibir información de esta empresa, que es la más importante del país, es algo que debe ser prioridad desde el día uno. Entonces, Vamos hacia eso, porque claro, la importancia de Petroecuador tal cual por las ganancias que genera a nivel país, de una de las empresas que más recursos genera para el país, junto con Flopec, que lo veíamos en una de las novedades que comentábamos a finalizar el año pasado. Petroecuador, hoy por hoy como institución, ¿cuál es también, sobre todo, esta situación de esta empresa que te genera al mismo tiempo una gran cantidad de ingresos para el país, pero que también vemos que puertas adentro la corrupción era, pero pan de cada día? así es. A ver, Petroecuador, recordemos que Petroecuador genera al menos el 90% de las utilidades que se genera en todas las empresas públicas. Estamos hablando que para este año se va a cerrar alrededor de unos 2.800 a 3.000 millones de dólares solo de utilidad ya operacional, ¿no? Entonces, ¿qué significa? La empresa tuvo ventas o va a tener, obviamente tuvo ventas de alrededor de 14.000 a 14.300 millones de dólares y de eso, obviamente, la rentabilidad, estamos hablando que está bordeando entre el 17 y el 18%. Entonces, es una empresa muy rentable, Ujú. pero que no se le optimiza debidamente. O sea, por ejemplo, con Flopec la brecha es sumamente grande. Con Petroecuador, obviamente por la cantidad de exportaciones, que son alrededor de 10.000 millones de dólares en exportaciones. Todo depende muchísimo del tema del WTI. Aparte se tenía la venta de lo que es, o tenemos la venta como Petroecuador, como empresa de todos, la venta en el segmento nacional de alrededor de 5.200 millones. Todo eso depende muchísimo de las variables de precios, de cómo se desempeña en sí los precios internacionales, ¿no? O sea, tanto el WTI para el crudo y los otros indicadores del diésel, de las naftas y todo. Entonces, ese es un punto importante. Ahora bien, el momento de poder contar con una empresa, con una estructura que llega casi alrededor de 10.000 trabajadores, lo que no se hace es hacer eficientes esos trabajos, porque el tema de Petroecuador, digamos, la parte más importante es la producción, Claro. pero toda la cadena de valor es sumamente indispensable, cómo logras vender a las mejores condiciones, cómo logras transportar a las mejores condiciones, evitando escenarios ambientales. Miren lo que pasó últimamente por la zona de Shushufindi, que obviamente hubo un desastre. ¿Por qué? Porque tenemos las tuberías expuestas. Eso ya, Ecuador tiene más de 45 años en sí y no logramos realmente tomar acciones sobre ese tipo de escenas, ¿no? Entonces, que no hemos podido enterrar las tuberías bien, tanto el poliducto, el oleoducto, y eso nos expone a muchos escenarios de estos. Ahora bien, el tema de las comunidades, por ejemplo, miren, el no manejar debidamente las comunidades, el no ensuciarse las botas, no ir a campo, no sentarse con las comunidades, le cuesta mucho dinero al país. Entonces, esto es algo que se debe tomar en cuenta y se debe tomar con la disciplina y la seriedad necesaria como autoridades y como todas las personas que están dentro de la empresa. De ahí la parte de la corrupción es algo que, por ejemplo, hay muchas recomendaciones que habíamos nosotros pedido, por ejemplo, el tema de automatizar pagos para que no exista la subjetividad de parte de ningún funcionario, el generar, por ejemplo, comisiones que estén conformadas por auditores externos también, al menos del 20% de los proyectos que necesitan el 80% de los recursos. La tercera parte es ya formalizar la ISO 37001, que es la norma antisobornos. Y otro tema sumamente indispensable, el perfilamiento y el mapeo de todas las personas que van a estar o van a conformar cualquier tipo de comisión. Entonces, Tú, eso hay que revisar. tú mencionas, claro, el hecho de llegar a tener esta certificación por temas de anticorrupción, la ISO que mencionabas, pero tú Ajá. estuviste adentro de Petroecuador. Cuando te Así es. encontraste con este monstruo, ¿viste estos vestigios de corrupción? Que claro, es uno de los puntos débiles de la empresa tal cual. ¿Cómo analizas esa situación de casos de corrupción dentro de Petroecuador y lo contradictorio que también suena, ¿no? Buscar esta certificación cuando han estado envueltos en una serie de casos como estos.
Totalmente. Bueno, hay algo importante. La certificación lo que te va a permitir es dar un paso o generar ciertas acciones y no dejar que simplemente pasen las cosas. Ahora bien, la corrupción dentro de la empresa es desafortunada. ¿Por qué? Porque, bueno, hay mucha gente que es muy eficiente, que genera mucho trabajo, que está sumando para que la empresa crezca. Pero por otra parte, por ejemplo, existen ciertas estructuras, obviamente, que están, por ejemplo, comisiones, administradores de contratos, el tema en finanzas también, si no se controla debidamente, por ejemplo, el tema de los pagos, solo le pagan a las empresas que estén de acuerdo a ellos o estén alineados con ellos. El tema, por ejemplo, de los cambios de cualquier término de referencia en el camino, el mantener el 80% de convenios de pago, por ejemplo, en todos los servicios y bienes en sí que la empresa compra. Entonces, ese tipo de cosas, por ejemplo, el no tener regularizado un contrato es corrupción. El tener un convenio de pago que continúe sin que la empresa pueda exigir un servicio de calidad, eso es acto de corrupción. Aparte, por ejemplo, el tema de la demora de pagos, de los cobros. Adicionalmente, nosotros entramos en la última semana previa a la salida, entramos en un proceso de cobranza sumamente fuerte porque debían a Petroecuador al menos 286 millones de dólares solo clientes que son tanto públicos como privados, y dentro de los privados estaba alrededor de 120 millones. Eso se estaba generando. ¿Por qué? Porque es inaudito que, por ejemplo, tú vendas a empresas que tienen estaciones de servicio. Ellos cobran en efectivo, cobran o con tarjeta de crédito, que no tienen más de un tiempo de cobro de entre 8 días a 10 días, y a Petroecuador le adeuden entre 3, 4, 5 meses. Entonces, ese es otro problema importante. Otro caso que, por ejemplo, hay que analizar muchísimo es también cómo se gestionan o cómo generan los resultados, todo lo que son las comisiones de contratación, ¿no? Entonces, si las comisiones de contratación no está involucrado el gerente general, no está involucrado el equipo de staff del gerente general, es sumamente difícil manejarlo porque tienes muchos contratos pequeñitos y aparte tienes niveles de autorización. O sea, por ejemplo, el gerente general puede firmar hasta 100 millones, después tienes otros gerentes de hasta 50 millones, etcétera, pero no hay la debida comunicación o no hay una comisión de alto nivel que esté. Inclusive yo eso siempre había pedido que se tenga algún tipo de observatorio de parte de la comunidad, un observatorio de parte de autoridades, no solo de Contraloría, sino del ministerio mismo, y que puedan dar fe de cuáles son los procesos y por qué se generaron ciertos términos de referencia y cómo se llega a calificar las opciones. Entonces, eso va a permitir. Y en ese sentido, digamos, ¿cuál es la dificultad más grande dentro de Petroecuador? Tú has mencionado una serie de aspectos que dificultan, digamos, un buen funcionamiento de la empresa. Pero claro, con estos focos de corrupción, ¿dónde es digamos, lo jugoso para estas personas que buscan hacerse con sus bolsillos y no en beneficio de la gente? ¿Dónde es el mayor problema eso dentro de Petroecuador? Pero realmente, Jefferson, hay un problema gravísimo que es la centralización en un área que se llama la Subgerencia de Logística y Abastecimiento. Entonces, esta área centraliza absolutamente todos los procesos de contratación del resto de áreas, ¿ya? ¿Ya? Por ejemplo, de refinación, de la gerencia de transporte. Tiene seis gerencias, Petroecuador, ¿no? La de exploración y producción, la de gerencia de transporte. Tienes la gerencia de, obviamente, bueno, exploración y producción, refinación, gerencia de transporte. De ahí tienes la gerencia de comercialización nacional, la de comercio internacional, y tienes una de transformación empresarial. Entonces, de todas esas, todas las áreas tienen requerimientos hacia esta sugerencia. Entonces, ¿qué sucede? Normalmente generas 2.800 procesos anuales en esta área, y estás con alrededor de 111 o 105 personas que están trabajando no solo en procesos de contratación. Entonces, ¿qué es lo que haces? Haces un cuello de botella. Segundo, entonces haces priorizaciones que a veces la empresa no necesita. Tercero, ellos manejan las comisiones al final y ellos son los que elaboran los documentos o los informes para poder adjudicar o no un proceso de contratación. Entonces, esta área tiene muchos inconvenientes. Aparte, cuellos de botella, también existen muchos reclamos de parte de proveedores también, y los famosos convenios de pago. Entonces, los convenios de pago significa que la empresa sigue contratando un servicio que no esté avalado por un contrato, que no esté regularizado mediante un esquema contractual que pueda la empresa acudir en el caso de cualquier reclamo, y sencillamente se siguen pagando facturas sin necesidad. Esto es sumamente observado por la Contraloría, pero
Desafortunadamente, la inestabilidad de Petroecuador continúa con este tema, ¿no? Nosotros alzamos muchísimo la voz de esto. Esta área tiene que descentralizarse. Esta área, cada gerente debe estar a cargo de los procesos de contratación que les compete. ¿Por qué? Porque ellos deben asegurar los resultados. En el caso de cómo funciona el esquema ahorita, por ejemplo, se dan de baja procesos todo el tiempo. Eso no es algo muy común. De hecho, tú lanzas un proceso de mantenimiento, de compra de repuestos, para poner un ejemplo, y sencillamente en dichas áreas se cae ese proceso. Entonces, ¿qué es lo que sucede? La empresa no tiene el mantenimiento debido, no puede transportar debidamente los productos, etcétera. Entonces, esta área hay que totalmente fragmentarla a cada una de las áreas, y hay que poner una veeduría o una comisión de alto nivel para que pueda manejar los contratos por cada una de las áreas. Eso es importante, ¿no? Saber pues estas áreas y esta área en específico que mencionas, donde sería uno de los focos pues para que se dé todo esto que está pasando. Ahora, vamos un poco más al accionar de la producción de petróleo dentro de la empresa. Una de las cosas que sonó mucho era que el anterior gobierno hacía esta promesa, ¿no? De los 500.000 barriles de producción diaria de petróleo, quería hacerlo a 1 millón. Ya dentro, desde tu experticia, desde lo que tú viste adentro de Petroecuador, Reinaldo, ¿cuánta es la capacidad real que tiene Petroecuador para generar barriles de petróleo al día? Porque es uno de los puntos que muchos gobiernos prometen y que al final del día, pues cuando se topan con el monstruo, se dan cuenta que no es así nomás. Ok, perfecto, Jefferson. Esta parte es sumamente importante, al menos cuando estás dentro de planeación estratégica, has manejado empresas y todo. Por ejemplo, solo para llevar al ejemplo específico del 1 millón de barriles, significa que tú debías tener una doble empresa. Ya, si ahorita Wow. manejamos, tomemos en cuenta que son los 500.000 barriles en promedio con las empresas privadas. Las empresas privadas están normalmente entre producciones de 89.000 a 95.000 barriles. Ya. Petroecuador ojalá ya pueda retomar nuevamente los 402.000, 403.000 barriles solo de producción de crudo. De ahí tienes el famoso gas asociado, que son 8.000 barriles más. Pero, ¿qué es lo que significa? Si yo quiero aumentar 100.000 barriles más, que significaría para el caso de Petroecuador el 25% más de producción, Ujú, necesito un 25% más de recursos operativos al menos. ujú. Pues necesito no solo capacidad de exploración o de perforación, que tendría que aumentar los taladros a 18 a 20 taladros para hacer unos 100.000 barriles más en ciertas zonas, hacer más pozos exploratorios, reaperturar y hacer trabajos de workover, que se llama, que son ya pozos que están totalmente que fueron o están funcionando, pero que se tiene que hacer una recuperación secundaria, terciaria, y segundo, también estés reacondicionando esos pozos. Ahora bien, ¿cuál es la realidad de Petroecuador? Dentro del SOTE, que es el sistema de oleoductos transecuatoriano, Ujú. nosotros tenemos una capacidad importante que debemos analizar. Primer punto, que el SOTE puede al menos soportar entre 30 a 35.000 barriles más de crudo oriente. Ya, entonces es una capacidad que ya tenemos, que eso, si es que así podamos producir, así hagamos todo, Ujú. no podemos transportar más de esos 35.000 barriles más. O sea, hablando ya en el tema de producción de crudo oriente, tendríamos 35.000 barriles más que podríamos aumentar, y ya por Ecuador, digamos, llegaría a unos 440.000 barriles con esos 35.000. Ahora bien, del napo, del crudo napo, que hay dos consideraciones importantes. El crudo napo es el que normalmente a nosotros lo vendemos con 17.5 grados de API, pero ahora tenemos el gran problema que estamos por un proceso de cierre del bloque ITT. Ujú. Recordemos que el bloque ITT Claro, por la tiene consulta. 58.000 barriles de crudo napo. Entonces, todo lo que es el sistema OCP fue creado para al menos transportar 350.000 barriles. Ahora transporta 120.000, pero con las condiciones podría al menos tener unos entre 80.000 o 100.000 barriles más con las condiciones que tiene. Entonces, y ahí ya tenemos una limitación, sí, que podemos empujar muchísimo la producción, pero ya tenemos una limitación de transporte. De O ahí sea, vamos a... operacionalmente era imposible llegar al millón, y es imposible No, llegar no, al no, millón. eso tienes, o sea, tienes tú que poner una infraestructura, es duplicar literalmente la infraestructura de Petroecuador. Es Ok. duplicar, es hacer nuevamente las cosas, es cambiar motores, es toda la empresa. Nosotros hicimos un cálculo en algún momento, y para llegar a ese millón de barriles, al menos, recuerden, está alrededor de entre 23.000 a 25.000 millones de dólares. Ya, ¿por qué? Porque tienes que poner inclusive tanquería, tienes que mejorar la gestión de transporte, el tema de refinerías también.
debes promulgar un proceso diferente. Toda la estructura de exportación y en los puertos no puedes, o sea, con el tiempo, con lo que tenemos actualmente, Claro. con los 400.000 barriles de los cuales estamos exportando 220.000, ya estamos nosotros pataleando, digamos, hablando como se dice coloquialmente. Entonces ya estamos bajo una presión operativa sumamente fuerte. Entonces, si dejamos al millón de barriles, pues esto es sencillamente duplicar una empresa, potenciarla totalmente y poner los recursos necesarios para poder soportar esta carga operativa. Entonces, Ok, no es nada fácil. ok, creo que queda bastante claro eso y es importante también aclarar, ¿no? Para que la gente sepa qué tan viable y factible es realizar este tipo de acciones que se promete mucho. Ahora, quiero cerrar con unos dos puntos contigo dentro de la Claro que entrevista, sí, digamos. Reinaldo. Primero, el estado de Petroecuador en función del resultado que fue la consulta popular, el cierre de uno de los bloques. ¿Cuánto tiempo puede tomar este cierre y pues las repercusiones también en consecuencias tanto económicas, es decir, favorables para Petroecuador, pero también desde el lado ambiental, ¿no? Que es algo por lo que la gente dijo, hay que cerrar ese pozo. Sí, quiero empezar por algo. La industria petrolera es la industria más normada y la industria que está con más observación desde la parte ambiental. No son las mismas prácticas que se van hace 30, 40 años que nosotros hemos visto de Chevron, etcétera, Ok. o de otras empresas como Texaco en sí. Ujú. Ahora, si tú ves y tú visitas, por ejemplo, el bloque 43, es un bloque que se lo deba con la mayor tecnología, se lo deba con la mayor responsabilidad desde los ámbitos ambientales. Ujú. Ahora bien, un proceso de cierre dentro de este bloque tiene tres escenarios, solo para decirte en contexto. El primer punto es los informes que Petroecuador ya realizó. Eso empezamos a efectuar informes desde el mes de julio, agosto, septiembre, octubre. Sí, en los cuales nosotros indicamos cuáles son las necesidades, los requerimientos, porque es algo que nosotros no hemos realizado previamente como Estado ecuatoriano Ya. y se necesitaba contratar una consultoría que nos guíe de cuáles deben ser los términos de referencia para poder desmontar esto o poder generar un proceso de contratación. De ahí, inicialmente, ¿cuál es la proyección o el cronograma? Que al 31 de agosto cierres la producción. En ese momento la producción estaría entre 40 y 41 mil barriles de los 58, porque tienes un declinamiento, una declinación natural de los pozos cuando no sigues haciendo perforaciones, cuando no sigues haciendo ciertos procesos de inversión. Entonces ahí ya tenemos de aquí a 8 meses exactamente para poder apagar o cerrar los pozos. De eso nos terminaría con los 58.000 barriles, Ya. pero de ahí viene el proceso más fuerte, que es el desmontaje. Si tú estuvieras algún momento ahí, Ujú. vieras la magnitud de esto, porque este campo fue hecho específicamente para estar al menos en 150.000 barriles, inclusive más. Ujú. Y para poder desmontar no tienes carreteras, sino tienes gabarras. Entonces, para Ya. desmontar esto, deberá no menos de entre 5 a 6 7 años. Sí, Oh. obviamente eso es lo que inicialmente se ve, pero siempre vas a tener problemas en cualquier tipo de proyecto de Ujú. esta índole, ¿no? De ahí viene todo lo que es la revisión ambiental, aparte de todo lo que es el taponamiento de los pozos y todo, Ujú. desmontaje de todo, debes dejar todo como que no ha pasado nada. Entonces, de eso hasta recuperar vegetación, hasta reproducir vegetación, hasta cerrar caminos, hasta toda la gestión que se pueda ir, yo creo y estimo que no sea menos de 10 12 años para que tú puedas dejar como estaba el sitio, ¿no? Toma en cuenta que se llevó 10 años poder montar todo esto para Oh. generar la producción que se tiene actualmente y ahora Ujú. es desmontar todo. Imagínate solo un tanque, desmontar ahí, eso es sumamente complicado, aparte la limpieza previa, dónde botas los desechos, entonces es algo muy, 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 muy complejo, ¿no? Entonces tienes que recuperar hasta la última gota de crudo y llevártela hacia otro lado para poderla tratar, para poderla remediar ambientalmente. Entonces, de esto es algo que va a tomar mucho tiempo, va a costar muchísimo. Inicialmente se decían 400, 600 millones, Ujú. va a ser mucho más. La industria petrolera, por la cantidad y por la estructura que tiene, requiere de recursos de manera intensiva y muy fuertes. Entonces, ahí Ujú. tenemos dos escenarios. Vamos a meter dinero, vamos a tener ingresos para desinvertir y la otra vamos a dejar de generar ingresos, ¿no? Entonces, eso va a ser un reto sumamente fuerte para Petroecuador. Petroecuador ya está listo con todos los informes y las cosas que necesitaba hacer, Ujú. pero de aquí en adelante ya falta las directrices de las autoridades. Esperemos que la ministra
tome cartas en el asunto lo más pronto posible, porque eso también puede ser un desacato a la consulta popular. Entonces, eso es algo sumamente grave. Eso es importante que menciones, ¿no? Las consecuencias a posterior de el resultado de la consulta. Eso por un lado. Ahora por otro, lo que sucedió el fin de semana y los días anteriores, Reinaldo, es importante. Digamos, el cierre por fuerza mayor en el campo Ispingo, que, bueno, ya se ha solucionado y que ya esto comentaba también el gobierno nacional. Pero explícanos un poco por qué se dio este cierre y en qué consistía también, para que la gente, pues que no estamos entendidos en temas petroleros, tengamos una importancia de tu comentario y una explicación necesaria para conocer esto que sucedió. Quiero empezar con algo. Esto no debió suceder, ¿ya? Cuando tú estás manejando temas que están, obviamente, involucran personas, comunidades, como en este caso, Petroecuador tiene muchas zonas de influencia, muchas comunidades como los guaraníes, los quichuas, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando tú no debas o no tienes un contacto directo, por ejemplo, eso yo siempre les decía a todas las áreas, no es únicamente necesario que un jefe vaya, que un subgerente vaya, no, sino que el gerente general cuide la producción. ¿Qué es lo que nosotros hicimos? Nosotros tuvimos un récord muy bueno de alrededor de 46 días que no tuvimos ningún problema en producción de parte de comunidades. Siempre Petroecuador, si tú te pones a ver, todos los meses tiene problemas. Nosotros llegamos a los 46 días sin ningún problema. ¿Por qué? Porque nosotros teníamos un contacto directo. Yo como gerente general en ese momento tenía un contacto directo con los líderes de las comunidades. Ellos normalmente te piden o te solicitan ciertas cosas, pero siempre este tipo de manejo de comunidades se lo debes llevar desde un punto humano. Esto no es solo que las comunidades nos paralizan y nosotros vamos a judicializarles. No, esto no funciona así. Desde estas comunidades sale el dinero, desde estas comunidades sale toda la riqueza que nosotros estamos extrayendo como ecuatorianos de crudo. Entonces, si tú te pones a ver, te hago un ejemplo, a veces te piden, mira, por ejemplo, contrátame 14 colaboradores. Ya, entonces tú analizas, ¿vas a perder 1.100.000 diarios o versus contratar a estas 14 personas, capacitarles a estas personas? Considero que Petroecuador no ha hecho su trabajo debidamente en lo que se refiere a desarrollo de comunidades, a invertir en las comunidades, invertir en los jóvenes que están dentro de estas zonas, que puedan verse involucrados. En el momento que nosotros estructuremos bien un plan de capacitación, un plan de becas, por ejemplo, para los jóvenes que están dentro de las áreas, y ellos entren a soportar y no ayudarnos en cualquier tipo de trabajo, sino en trabajos que sean estructurales para la empresa, las comunidades van a sentir que son parte de la producción. Y no solo van a pedir cosas sin saber, sino que ellos van a estar de acuerdo con que todo tenga su proceso, ¿no? Y su desarrollo sea realmente periódico y sea proyectado. Ahora bien, mientras un gerente no se ponga las botas, no se ensucie, no se vaya a territorio, pues sencillamente las comunidades van a continuar paralizando. ¿Por qué? Porque muchas veces para cumplir un compromiso para Petroecuador es sumamente complicado por ser empresa pública. Claro. Entonces, el gerente debe estar todo el tiempo ahí sentado, porque en el Petroecuador no es que pueda escribir un cheque y les puede entregar, no, sino que existen muchos procesos. Y para eso la comunicación es clave, para eso el visitar el territorio es clave. Es decir, esa falta de socialización es la que produjo este problema. Así es, fue un mal manejo con la comunidad de guaraníes que están dentro de esa zona. Sencillamente no los atendieron, no les contestaban, no les daban soluciones, y es la única forma que ellos encuentran para poder ser escuchados. Entonces, eso no puede pasar. Esto no es un evento natural que no puedes controlar. Es un evento con personas que personas pueden controlarlas debidamente. Entonces, esto no tiene excusa y debería verse los responsables de los que no manejaron debidamente este proceso, y nos genera esta pérdida para el país, ¿no? Perfecto. En la última pregunta, y agradeciéndote por tu tiempo. De manera muy sucinta, Reinaldo, ¿cómo calificas tú y cómo ves pues el accionar de la nueva ministra? ¿Qué comentario tienes tú de la nueva ministra de Energía, la ministra Rowe? Me voy solo a enfocar dentro de la parte petrolera, solo desde mi punto. No soy quien obviamente, para juzgar. Sé que las autoridades están tomando cartas en el asunto. El señor presidente Noboa acertadamente está haciendo temas. Ahora bien, en el caso específicamente de la industria petrolera, en mi caso, cuando estuve de gerente, desde que estuvo la señora ministra, desde el 23 de noviembre hasta el 11 de diciembre, no tuve ni un solo espacio para poder explicar el estado de la empresa. Me reuní para otros temas de ventas petroleras, etcétera, pero
no tuvimos el espacio para poder presentar el Estado, para presentar los posibles proyectos adicionales que se tenían y cuáles eran las gestiones que nosotros recomendábamos. Siempre nosotros sabíamos que ese puesto obviamente es muy efímero, es un puesto que no Claro. depende muchísimo de un tema político, pero no se tuvo eso. Entonces, eso a mí me denota muchas cosas. O sea, obviamente cuando no te preocupas de la industria debidamente como es, pues creo que hay un problema estructural ahí, no sé si desde la parte de conocimiento, la parte de liderazgo, no tengo idea. Pero, ¿qué es lo que sucedió? Al menos en mi caso, lo que digo es que no tuve el espacio para poder presentar las cifras, para poder presentar los resultados, pese a que nosotros firmamos estados financieros 2019, 20, 21 y 22, nunca tuvimos el espacio con él. Entonces, deberíamos un poco preguntarles de cuáles son sus prioridades o cuáles son las formas de liderar o de manejar ciertas empresas públicas. Perfecto, son las declaraciones de Reinaldo Armijos, ex gerente de Petroecuador. Reinaldo, muchísimas gracias por tu tiempo. Jefferson, muchas gracias y un feliz año a todos. Gracias De por igual el manera, un espacio. feliz año también para ti. Escucharon ustedes al ex gerente de Petroecuador, Reinaldo Armijos, sobre la situación de Petroecuador para este nuevo año y pues todos los puntos. Me quedo con este último, que no tuvo el tiempo, pues, o sea, no tuvo la oportunidad más que todo de poderse reunir con la ministra para dejarle en claro, pues, los accionares de Petroecuador y la situación de la empresa. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.